¿Alguna vez has amado a alguien tan profundamente que incluso después de que se han ido harías cualquier cosa por mantener viva su memoria? ¿Alguna vez te has preguntado si la persona que creías conocer mejor que nadie en el mundo era en realidad un completo desconocido? Bueno, déjame contarte lo que me pasó a mí, y te prometo que al final de esta historia vas a cuestionar todo lo que pensabas que sabías sobre el amor, la lealtad y los secretos que la gente guarda incluso de aquellos más cercanos a ellos. Me llamo Sara, y durante 7 años honré la memoria de mi difunto esposo de una manera que pensé era hermosa, significativa y pura. Cada mes sin falta tomaba $500 de mi cuenta y los donaba a la organización benéfica que él más amaba, la organización de la que hablaba constantemente durante nuestro matrimonio, la causa que decía que lo significaba todo para él. Pensé que estaba haciendo algo noble, algo que lo haría sentir orgulloso, algo que lo mantenía vivo de alguna pequeña manera. Pero entonces, en un martes lluvioso por la tarde que comenzó como cualquier otro, descubrí algo que destrozó todo lo que creía sobre el hombre con quien me casé, la vida que construimos juntos y los 7 años que pasé llorando a alguien que tal vez no merecía ni una sola lágrima que derramé. La verdad no vino a buscarme. Tropecé con ella accidentalmente. Y una vez que supe, ya no había vuelta atrás. No había forma de no ver lo que había visto, de no saber lo que había aprendido. Esta es la historia de cómo la devoción de una mujer se convirtió en traición, cómo el amor se convirtió en mentira y cómo los muertos pueden lastimarte más que los vivos. Te juro que lo que voy a contarte cambiará la forma en que ves las relaciones para siempre. Conocí a Roberto una noche de septiembre hace 12 años en una inauguración de galería en el centro de Manhattan. Se suponía que no debía estar allí esa noche. Mi amiga canceló en el último minuto. Pero algo me dijo que fuera de todos modos, que me pusiera ese vestido azul que había estado guardando para una ocasión especial, que entrara a esa sala llena de extraños y vino caro. Él estaba parado frente a una pintura de un océano tormentoso, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, la cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda de esa manera que tiene la gente cuando realmente está contemplando el arte, en lugar de solo pretender entenderlo. Recuerdo haber pensado que parecía fuera de lugar entre la multitud pretenciosa, vestido con un simple suéter gris y jeans, mientras todos los demás llevaban sus etiquetas de diseñador más impresionantes. Había algo honesto en él, algo real, algo que me atrajo a través de esa sala, antes de que me diera cuenta de que mis pies se estaban moviendo. Cuando me paré a su lado e hice algún comentario nervioso sobre la pintura, se volvió hacia mí con esos cálidos ojos marrones que parecían ver a través de todas mis paredes cuidadosamente construidas, y sonrió. Y en ese momento sentí algo que nunca había sentido antes, una sensación de llegar a casa a un lugar donde nunca había estado. Hablamos durante 3 horas esa noche, parados frente a esa misma pintura mientras la galería se vaciaba a nuestro alrededor y el personal comenzaba a darnos miradas intencionadas. Me dijo que era contador, lo cual parecía casi cómicamente aburrido, dada la intensidad de nuestra conversación sobre arte y filosofía, y el significado de la existencia. Pero Roberto tenía esta forma de hacer que incluso las hojas de cálculo sonaran fascinantes cuando hablaba de ellas. Esta capacidad de encontrar belleza y propósito en cosas que otras personas encontraban mundanas. Dijo que amaba su trabajo porque traía orden al caos, porque los números no mentían, porque había una honestidad pura en los libros balanceados que no podías encontrar en ningún otro lugar de la vida. Amé eso de él, su apreciación por la verdad y la transparencia, su odio por el engaño en cualquier forma. Me dijo esa noche que había crecido en una familia donde todos mentían sobre todo, donde su padre tenía aventuras que su madre fingía no saber, donde sus hermanos se apuñalaban por la espalda por dinero de herencia, donde la confianza era un concepto extraño que nadie practicaba. Dijo que se había prometido a sí mismo que nunca sería como ellos, que construiría una vida basada en la honestidad, que la persona con la que eventualmente se casara nunca tendría que cuestionar su lealtad ni preguntarse qué estaba ocultando. Esas palabras lo significaron todo para mí, porque yo venía de un trasfondo similar, una infancia llena de secretos y traiciones que me dejaron incapaz de confiar plenamente en nadie. Cuando Roberto me miró esa noche y dijo que la honestidad era la base de cualquier relación real, sentí que finalmente había encontrado a alguien que entendía, alguien que valoraba las mismas cosas que yo, alguien en quien podía confiar con todo mi corazón. ¿Sabes qué? En ese momento pensé que había ganado la lotería del amor, que el universo finalmente me estaba compensando por todos los años de dolor y desconfianza. Nuestro cortejo fue del tipo que lees en novelas románticas, pero rara vez experimentas en la vida real. Roberto me persiguió con una intensidad que era halagadora pero nunca abrumadora.
planeando citas reflexivas que mostraban que realmente escuchaba cuando hablaba sobre mis intereses. Recordó que mencioné que me encantaban los jardines botánicos, así que nuestra segunda cita fue una caminata al amanecer por el jardín botánico de Brooklyn cuando los cerezos estaban en plena floración. Notó que había mencionado casualmente que disfrutaba de las novelas de misterio antiguas, así que me sorprendió con una primera edición de mi libro favorito, de Agatha Christie, para nuestro aniversario de un mes. Cada gesto se sentía personal, considerado, genuino. Me presentó a su mejor amigo Marcos después de solo 3 semanas de citas, lo cual tomé como una señal de que iba en serio conmigo, de que no me mantenía separada del resto de su vida de la manera en que los hombres lo hacen cuando no están completamente comprometidos. Marcos era maravilloso, divertido y cálido, y claramente dedicado a Roberto. Y me dijo esa noche mientras tomábamos tragos que nunca había visto a su amigo tan feliz, que Roberto hablaba de mí constantemente, que estaba bastante seguro de que yo era la indicada. Esas palabras hicieron volar mi corazón porque ya me estaba enamorando, ya imaginando un futuro con este hombre que parecía demasiado bueno para ser verdad. Nos mudamos juntos después de 6 meses, lo que todos dijeron que era demasiado rápido, pero cuando sabes, ¿verdad? Eso fue lo que le dije a mi madre preocupada, a mi hermana escéptica, a mi mejor amiga preocupada que pensaba que me estaba apresurando. Roberto me hacía sentir segura de una manera que nadie más lo había hecho. Era estable, confiable, presente. Llegaba a casa todas las noches a las 6:30. Nunca me dio razones para dudar de dónde estaba o con quién estaba. Me presentó a sus colegas y me invitó a cada evento de trabajo. Su teléfono siempre estaba boca arriba en el mostrador. Su portátil nunca tuvo una contraseña que yo no conociera. Sus estados de cuenta de tarjeta de crédito llegaban a nuestra dirección compartida y podía verlos cuando quisiera. Esta era la transparencia que me había prometido esa primera noche, la honestidad que se suponía que era nuestra base. Y confié en él completamente, más de lo que jamás había confiado en nadie, con una fe que se sentía inquebrantable porque nunca me había dado una sola razón para cuestionarla. Dios mío, qué ingenua fui. La propuesta llegó en el aniversario de la noche en que nos conocimos, de vuelta en esa misma galería frente a esa misma pintura del océano tormentoso. Roberto se había arreglado con el dueño de la galería para tener el lugar para nosotros solos durante 1 hora antes de abrir, y cuando entré y vi velas alineadas en el piso que conducían a nuestra pintura, comencé a llorar antes de que él siquiera se arrodillara. Me dijo que yo era su ancla en la tormenta, su puerto seguro, su hogar. Me prometió una vida de honestidad, lealtad y amor. Deslizó una simple banda de platino con un solo diamante en mi dedo, y cuando dije que sí, lo dije con cada fibra de mi ser. Nuestra boda fue pequeña e íntima, solo amigos cercanos y familiares en un lugar con vista al río Hudson, en una tarde perfecta de mayo. Usé el velo de mi abuela. Roberto usó un traje azul marino que hacía que sus ojos se vieran aún más cálidos de lo habitual, y escribimos nuestros propios votos que hicieron llorar a todos. Él prometió siempre decirme la verdad, incluso cuando fuera difícil, incluso cuando pudiera doler, porque dijo que nuestra relación no merecía nada menos que honestidad completa. Yo prometí confiar en él siempre, creer en él, estar a su lado a través de cualquier desafío que la vida nos trajera, y mantuve esa promesa a través de 5 hermosos años de matrimonio, a través de cambios de carrera y dramas familiares y sustos de salud, y todas las luchas ordinarias que ponen a prueba una relación. Roberto era mi compañero en todos los sentidos de la palabra, mi mejor amigo, mi confidente, mi lugar seguro en un mundo caótico. Hablábamos de todo, compartíamos todo, o al menos eso pensé. Teníamos sueños de formar una familia, de comprar una casa con un gran patio trasero, de envejecer juntos y convertirnos en esa linda pareja de ancianos que todavía se toma de la mano después de 50 años. Él apoyó mi decisión de volver a la escuela para mi maestría, quedándose despierto hasta tarde para ayudarme a estudiar a pesar de que tenía reuniones temprano por la mañana. Yo apoyé su trabajo voluntario con el programa de mentoría juvenil del que estaba tan apasionado, asistiendo a recaudaciones de fondos y ayudándolo a prepararse para los talleres de carrera que dirigía los fines de semana. Nuestra vida juntos se sentía plena, rica, significativa. No éramos perfectos, teníamos nuestras discusiones como cualquier pareja, pero siempre las hablábamos, siempre nos íbamos a la cama habiendo resuelto nuestros conflictos, siempre elegimos nuestra relación por encima de nuestros egos. Mirando hacia atrás ahora, me pregunto si estaba viendo lo que quería ver, creyendo lo que necesitaba creer, confiando ciegamente porque la alternativa era demasiado aterradora de considerar. Imagínate, 5 años viviendo una mentira y sin siquiera saberlo.
Todo cambió un miércoles de octubre, 5 años después de nuestro matrimonio, cuando Roberto murió en lo que la policía llamó un trágico accidente. Estaba conduciendo a casa desde una reunión tardía, tomando la ruta de la autopista que había conducido 1000 veces antes, cuando su auto se desvió del camino y golpeó una barrera de concreto a alta velocidad. Los oficiales que vinieron a mi puerta esa noche dijeron que probablemente se había quedado dormido al volante, que no había marcas de frenado que sugirieran que intentó frenar, que habría sido instantáneo, que no sufrió. Se suponía que esas palabras me consolaran. Pero ¿cómo podría algo consolarme cuando la persona que más amaba en el mundo se había ido de repente, cuando lo había besado de despedida esa mañana sin saber que era la última vez, cuando nuestro futuro juntos había sido borrado en un solo momento? El dolor me golpeó como una fuerza física, sacándome el aire de los pulmones, haciendo imposible comer o dormir o funcionar de manera normal. Me moví a través de los arreglos funerarios en una niebla, aceptando condolencias de personas cuyos rostros realmente no podía ver, escuchando historias sobre Roberto de colegas y amigos que se sentían como si estuvieran hablando de un extraño. Marcos dio el elogio y se derrumbó a la mitad, incapaz de continuar, y me sentí culpable de que no pudiera llorar, de que el shock había congelado algo dentro de mí tan completamente que las lágrimas no salían. Vinieron más tarde, semanas más tarde, en medio de la noche cuando extendía la mano a través de la cama y la encontraba vacía, cuando empezaba a llamarlo para contarle algo gracioso y recordaba que nunca respondería de nuevo, cuando veía su taza de café en el gabinete y me abrumaba la realidad de que nunca volvería a beber de ella. El primer año fue supervivencia, nada más. Pasé por los movimientos de vivir porque la gente lo esperaba, porque mi madre seguía apareciendo en mi apartamento para asegurarse de que estaba comiendo, porque mi jefe era paciente pero no podía mantener mi puesto abierto para siempre. Volví al trabajo después de 3 meses, moviéndome por mis días como un robot, realizando tareas sin estar realmente presente. Por la noche me sentaba en nuestro apartamento rodeada de las cosas de Roberto, sus libros todavía en el estante, su chaqueta todavía colgando junto a la puerta, su colonia todavía en el mostrador del baño porque no podía obligarme a tirar nada. La gente seguía diciéndome que necesitaba seguir adelante, comenzar el proceso de curación, considerar salir con alguien eventualmente, pero el pensamiento me enfermaba. ¿Cómo podría siquiera pensar en otro hombre cuando Roberto había sido todo para mí, cuando nuestro amor había sido tan perfecto, tan puro, tan real? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tonta fui! La idea de la donación mensual se me ocurrió unos 6 meses después de su muerte, durante una de esas interminables noches de insomnio cuando los recuerdos de Roberto se reproducían en repetición en mi mente. Estaba pensando en el programa de mentoría juvenil al que había estado tan dedicado, recordando cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de los niños con los que trabajaba, lo orgulloso que había estado cuando uno de sus aprendices fue aceptado en la universidad. La organización se llamaba Fundaciones Futuras, y Roberto había sido voluntario allí durante 3 años antes de que nos conociéramos. Me había contado innumerables historias sobre adolescentes con problemas que cambiaron sus vidas, porque alguien finalmente creyó en ellos, sobre niños de entornos difíciles que solo necesitaban orientación y apoyo para darse cuenta de su potencial. Dijo que el trabajo lo hacía sentir como si estuviera haciendo una diferencia real en el mundo, que ayudar a estos jóvenes era su forma de crear algo significativo, más allá de su trabajo regular. En nuestro primer aniversario, en lugar de regalos caros, hicimos donaciones a las organizaciones benéficas favoritas del otro, y yo había dado $500 a fundaciones futuras en su nombre, porque sabía cuánto significaría para él. La alegría en su rostro cuando se lo dije valió más que cualquier regalo material podría haber sido. Entonces, 6 meses después de perderlo, sentada sola en nuestro apartamento a las 3 de la mañana, decidí que honraría su memoria continuando esa tradición. Cada mes, en el aniversario de su muerte, donaría $500 a fundaciones futuras. No era una cantidad pequeña para mí, especialmente con mis ingresos únicos, pero se sentía importante, incluso necesario. Esta era mi forma de mantener vivo el legado de Roberto, de asegurarme de que su pasión por ayudar a otros no muriera con él, de mantener una conexión con el hombre que había amado tan completamente. La primera donación se sintió sagrada de alguna manera, como si estuviera haciendo algo que Roberto habría querido, algo que lo haría sentir orgulloso donde quiera que estuviera. Creé una cuenta en línea con Fundaciones Futuras, configuré la donación mensual recurrente, y cada vez que recibía el correo electrónico de confirmación, sentía una pequeña sensación de paz, como si todavía estuviera cuidándolo de alguna manera, todavía honrando los valores que había tenido tan queridos. ¿Te ha pasado algo similar?
¿Has encontrado maneras de mantener viva la memoria de alguien que amaste? Cuéntamelo en los comentarios. Durante 7 años nunca me perdí ni un solo mes. Incluso cuando el dinero estaba ajustado y tenía que dejar de comprar ropa nueva o salir a comer con amigos, esos $500 iban a fundaciones futuras sin falta. Se convirtió en mi ritual, mi forma de marcar el tiempo desde que perdí a Roberto, mi método de permanecer conectada al hombre que todavía amaba desesperadamente a pesar de los años que habían pasado. El 10 de cada mes me sentaba en mi portátil, iniciaba sesión en el portal de donaciones, enviaba el pago, y luego le hablaba a Roberto, en voz alta en mi apartamento vacío, contándole sobre mi mes, sobre los niños que su donación estaba ayudando, sobre cuánto todavía lo extrañaba. Mi terapeuta dijo que este ritual era saludable, que me estaba dando un sentido de propósito y ayudándome a procesar mi dolor. Mi madre se preocupaba de que me estuviera impidiendo seguir adelante, de abrir mi corazón a la posibilidad de un nuevo amor, pero no me importaba. Esto se sentía correcto para mí. Se sentía como lo menos que podía hacer por un hombre que había sido tan bueno conmigo, que me había amado tan puramente, que me había prometido para siempre, y le habían robado esa promesa demasiado pronto. Visitaba su tumba en su cumpleaños y en el aniversario de su muerte, trayendo flores frescas y sentándome en el césped para contarle sobre las donaciones, sobre las vidas que estaban siendo cambiadas por su legado. Imaginaba que sonreía esa cálida sonrisa, esos ojos marrones arrugándose en las comisuras, diciéndome que estaba orgulloso de mí, agradecido por lo que estaba haciendo. El dolor evolucionó durante esos 7 años, volviéndose menos agudo pero más permanente. Un dolor constante con el que aprendí a vivir de la manera en que aprendes a vivir con dolor crónico. Salí en algunas citas porque amigos bien intencionados seguían emparejándome, pero mi corazón nunca estuvo en ello, y se sentía desleal de alguna manera incluso considerar reemplazar a Roberto. Él había sido mi alma gemela, mi amor de una vez en la vida, y realmente creía que nunca volvería a sentirme así con nadie más. Las donaciones mensuales se convirtieron en el centro de mi vida emocional, lo que me daba propósito, la forma tangible en que podía continuar amando a Roberto incluso aunque se había ido. Nunca lo cuestioné. Nunca pensé en investigar más. Nunca tuve ninguna razón para dudar de que mi dinero estaba yendo exactamente a donde pensaba que estaba yendo, ayudando exactamente a quien pensaba que estaba ayudando. En serio, ¿cómo iba a saber que todo era una mentira? Luego llegó ese martes de abril, 7 años y 6 meses después de la muerte de Roberto, cuando mi mundo entero se puso patas arriba en un lapso de unos 30 segundos. Estaba limpiando mi armario, finalmente obligándome a revisar algunas de las viejas cosas de Roberto que había guardado en cajas, pero nunca había tratado realmente. Mi terapeuta había estado sugiriendo suavemente durante meses que este podría ser un siguiente paso saludable, que aferrarme a todo no me estaba ayudando a avanzar, que podía guardar algunos artículos significativos y donar el resto sin traicionar su memoria. Así que había reservado un fin de semana para abordar las cajas almacenadas en la parte trasera de mi armario, las que había empacado justo después de su muerte, y no había tocado desde entonces. La mayor parte era ropa y libros, artículos que eran fáciles de clasificar en pilas de donar y guardar. Pero luego encontré una caja que no recordaba haber empacado, una caja de archivo de cartón con su nombre escrito en el costado con su propia letra. Dentro había papeles, viejas declaraciones de impuestos y documentos de seguro, y el tipo de registros financieros mundanos que todos acumulan, pero que nadie nunca mira. Estaba a punto de volver a cerrarla, sin ánimo de lidiar con papeleo de 7 años, cuando noté un sobre metido en el costado de la caja, parcialmente oculto detrás de una carpeta de viejos talones de pago. El sobre era de color crema, de aspecto caro, sin ninguna escritura en el exterior. Algo me hizo abrirlo. Tal vez curiosidad, tal vez el destino, tal vez el universo, decidiendo que finalmente era hora de que supiera la verdad. Dentro había estados de cuenta bancarios, estados de cuenta de una cuenta que nunca había visto antes, una cuenta a nombre de Roberto, en un banco que nunca habíamos usado juntos. Mis manos comenzaron a temblar mientras miraba las fechas. Estos estados de cuenta eran del último año de la vida de Roberto, estados de cuenta que aparentemente había escondido de mí, guardados en este sobre en una caja que se suponía que no debía encontrar. La cuenta tenía actividad significativa, depósitos y retiros que no podía explicar, transacciones que no tenían sentido con lo que sabía sobre nuestras finanzas. Pero lo que heló mi sangre, lo que hizo que la habitación comenzara a girar a mi alrededor, fue un pago mensual recurrente que figuraba en cada estado de cuenta. $500, retirados el 10 de cada mes,
pagados a algo llamado Riverside Holdings LLC. $500, el 10 de cada mes. La misma cantidad exacta que había estado donando a fundaciones futuras durante 7 años, en el mismo día exacto, pensando que estaba honrando la memoria de mi esposo y apoyando la causa que amaba. Imagínate el shock, la confusión total, el miedo que sentí en ese momento. ¿Alguna vez has tenido esa experiencia donde algo hace clic en tu mente, donde las piezas del rompecabezas que ni siquiera sabías que estaban dispersas, de repente comienzan a unirse para formar una imagen que realmente no quieres ver? Eso es lo que me pasó en ese momento. Sentada en el piso de mi armario rodeada de la vieja ropa de Roberto y estos estados de cuenta bancarios que no tenían sentido. Mi mente estaba corriendo, tratando de encontrar una explicación inocente, tratando de convencerme de que esto no era nada, solo algún gasto de negocios del que no sabía, alguna inversión que había hecho y que planeaba contarme eventualmente. Pero no podía deshacerme de la sensación de que algo estaba muy mal, de que la base sobre la que había construido todo mi dolor se estaba agrietando, de que el hombre al que había estado llorando podría no haber sido quien pensé que era. Agarré mi portátil y busqué Riverside Holdings LLC, mi corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Los resultados de búsqueda fueron confusos al principio. Documentos legales y presentaciones comerciales que no significaban nada para mí, pero luego lo encontré. Una pequeña mención en un artículo de noticias locales de hace 8 años sobre una empresa de administración de propiedades llamada Riverside Holdings, que había sido investigada por operar propiedades de alquiler sin licencia. El artículo mencionaba que la empresa era propiedad de alguien llamado Patricia Hewson y había sido cerrada después de la investigación. Patricia Hewson. El nombre no significaba nada para mí. Nunca había escuchado a Roberto mencionar a nadie con ese nombre. No tenía idea de quién era esta mujer o por qué mi esposo le habría estado enviando $500 cada mes. Busqué su nombre a continuación, desplazándome por perfiles de redes sociales y registros públicos, tratando de encontrar alguna conexión con Roberto, alguna explicación que hiciera que esto tuviera sentido. Y luego encontré su perfil de Facebook, configurado como público, lleno de fotos y publicaciones de una vida de la que no sabía nada. Era atractiva, probablemente de mi edad, con largo cabello oscuro y una sonrisa brillante que me daba náuseas mirar. Pero lo que realmente me destruyó, lo que me hizo soltar mi portátil y correr al baño a vomitar, fue una foto de hace 7 años, publicada solo 2 meses antes de que Roberto muriera. Era una foto de Patricia parada frente a una casa con un letrero de vendido en el patio, y el pie de foto decía: «Finalmente compré mi hogar para siempre. No podría haberlo hecho sin mi roca. Tú sabes quién eres». Había emojis de corazón, emojis de celebración, y en los comentarios un montón de personas felicitándola, preguntando sobre su hombre misterioso, diciéndole que merecía la felicidad. Roberto había muerto en octubre. Esta foto era de agosto, solo 2 meses antes del accidente. Solo 2 meses antes de que saliera para esa reunión tardía y nunca regresara a casa. Solo 2 meses antes de que me convirtiera en viuda y comenzara mi viaje de 7 años de dolor y devoción a un hombre que aparentemente estaba viviendo algún tipo de doble vida de la que no sabía nada. De verdad, ¿cómo es posible que no me diera cuenta? No podía respirar, no podía pensar, no podía procesar lo que estaba viendo. Esto tenía que estar mal. Tenía que haber una explicación. Tal vez Patricia era una prima que no conocía. Tal vez los pagos eran para algún tipo de arreglo comercial legítimo. Tal vez esa publicación de Facebook era sobre alguien más por completo. Pero incluso mientras trataba de convencerme de estas posibilidades, sabía, en lo profundo de mi estómago donde vive la verdad antes de que tu cerebro esté listo para aceptarla, sabía que algo terrible había estado sucediendo justo bajo mis narices, que el hombre en quien había confiado completamente había estado guardando secretos, que mi matrimonio perfecto había sido construido sobre mentiras que era demasiado ingenua o demasiado confiada o demasiado enamorada para ver. Pasé el resto de ese día en estado de shock, alternando entre la negación y la rabia y el dolor que se sentía aún peor de lo que había experimentado cuando Roberto murió por primera vez. Porque cuando alguien muere, lloras la pérdida de ellos. Pero al menos tienes los recuerdos, la certeza de lo que tuvieron juntos, el consuelo de saber que fuiste amado. Pero esto era diferente. Esto era perderlo de nuevo mientras simultáneamente perdía el pasado que habíamos compartido, cuestionando cada momento, cada palabra, cada promesa que alguna vez hizo. Saqué cada caja, cada cajón, cada carpeta de archivos en nuestro apartamento, buscando más evidencia, más pistas,
más secretos que Roberto había ocultado de su esposa honesta y transparente, que pensaba que sabía todo sobre él. Y los encontré. Ay, Dios mío, encontré tantas cosas que había pasado por alto antes. Estados de cuenta de tarjetas de crédito para una tarjeta que no sabía que existía, con cargos en restaurantes en los que nunca había estado, en hoteles en ciudades que supuestamente nunca había visitado, en joyerías durante momentos en que no me había dado nada. Recibos metidos en bolsillos de chaquetas para cenas caras para dos, en noches en que me había dicho que estaba trabajando hasta tarde. Un segundo teléfono celular escondido en su bolsa de gimnasio. La batería muerta hace mucho tiempo, pero su existencia confirmando lo que ya sabía. Que mi esposo había estado viviendo dos vidas. Que yo había sido una pieza de su mundo mientras otra mujer, Patricia, había sido otra pieza, y ninguna de nosotras sabía de la otra. O tal vez ella sabía. Tal vez yo era la tonta que se mantuvo en la oscuridad mientras todos los demás estaban en el secreto. Tal vez Marcos sabía. Tal vez sus colegas sabían. Tal vez yo era la única idiota que realmente creía en las promesas de honestidad y lealtad de Roberto. Te juro que el dolor era insoportable. La rabia vino en oleadas después de que el shock inicial desapareció. Quería gritar, romper cosas, encontrar la tumba de Roberto y desenterrarlo solo para poder matarlo yo misma de nuevo por lo que me había hecho, por los 7 años que había desperdiciado llorando a alguien que no merecía mis lágrimas, por los miles de dólares que había donado pensando que estaba honrando su memoria, cuando realmente debería haber estado maldiciendo su nombre. Pero debajo de la rabia había algo peor. Una humillación profunda que me hacía querer esconderme del mundo, porque ¿cómo no lo supe? ¿Cómo perdí las señales que debieron haber estado allí? ¿Qué tipo de tonta confía tan completamente que no ve la verdad justo frente a ella? Pensé en todas las veces que Roberto había llegado a casa de sus reuniones tardías, cómo me besaba y me decía que me extrañaba, y hacía el amor conmigo como si fuera la única mujer en el mundo. Y ahora me preguntaba si había estado con ella solo horas antes, si se había duchado en su casa antes de venir a casa conmigo, si había susurrado las mismas dulces mentiras a ambas. Pensé en fundaciones futuras, la organización benéfica de la que supuestamente había estado tan apasionado, y me pregunté si eso era incluso real o solo otra mentira, otra capa de la actuación que había estado dando durante 5 años de nuestro matrimonio. Inicié sesión en su sitio web con manos temblorosas, esperando a medias encontrar que no existía. Pero estaba allí, una organización legítima haciendo trabajo legítimo con jóvenes en riesgo. Entonces, esa parte al menos era real. Su trabajo voluntario había sido genuino, pero de alguna manera eso lo hacía peor. Que pudiera estar haciendo el bien en una parte de su vida mientras perpetraba una traición tan fundamental en otra. ¿Cómo existían esos dos Robertos en la misma persona? ¿Cómo el hombre que mentoreaba a adolescentes con problemas y hablaba tan apasionadamente sobre la honestidad y la confianza, daba la vuelta y mantenía una relación secreta que involucraba cuentas bancarias secretas y teléfonos ocultos y mentiras sobre mentiras sobre mentiras? No dormí esa noche, ni la siguiente noche, ni la noche después de esa. Solo me senté en mi apartamento rodeada de evidencia del engaño de Roberto, tratando de reconciliar al hombre que pensé que había casado con la realidad de quién había sido realmente. ¿Alguna vez te has sentido así, completamente traicionada por alguien en quien confiabas con todo tu corazón? Dime tu historia en los comentarios abajo. Sabía que necesitaba encontrar a Patricia, confrontarla, obtener respuestas a las miles de preguntas que quemaban mi mente como ácido. Pero también estaba aterrorizada. Aterrorizada de lo que podría aprender. Aterrorizada de tener mis peores sospechas confirmadas. Aterrorizada de parecer una viuda patética que no podía aceptar que su esposo muerto la había estado engañando. Me tomó 3 días reunir el coraje para enviarle un mensaje a través de Facebook, mis dedos suspendidos sobre el teclado durante casi 1 hora antes de que finalmente escribiera las palabras. Lo mantuve simple. Solo dije que era la viuda de Roberto, que había encontrado algunos registros financieros que no entendía, que esperaba que pudiera ayudarme a darles sentido. Presioné enviar antes de que pudiera cambiar de opinión. Luego inmediatamente me arrepentí, entrando en pánico sobre lo que podría decir, cómo podría reaccionar, si incluso quería saber la verdad. Ella respondió dentro de 2 horas, lo que de alguna manera hizo que todo fuera más real, más inmediato, más aterrador. Su mensaje fue corto. Solo dijo que deberíamos hablar en persona, que esta no era una conversación para tener por Facebook, que podía reunirse conmigo al día siguiente en una cafetería cerca de su casa. El hecho de que no negara conocer a Roberto, no expresara confusión sobre por qué la estaba contactando, me dijo todo lo que necesitaba saber incluso antes de que nos reuniéramos.
Ella sabía exactamente quién era yo. Probablemente había sabido de mí todo el tiempo. Tal vez incluso había visto fotos mías. Tal vez había acosado mis redes sociales de la manera en que ahora estaba acosando las suyas. El pensamiento me enfermó. La idea de que esta mujer había sido una presencia silenciosa en mi vida durante años, que había sabido de la muerte de Roberto. Incluso podría haber asistido a su funeral desde la distancia, mirándome llorar mientras ella lloraba también, ambas llorando al mismo hombre que no había pertenecido completamente a ninguna de nosotras. Pasé el día antes de nuestra reunión oscilando entre rabia y desesperación, practicando lo que le diría, cómo la confrontaría, si sería tranquila y serena o si gritaría y lloraría, y exigiría respuestas que tal vez no podría dar. Miré sus fotos de Facebook obsesivamente, tratando de ver lo que Roberto había visto en ella, tratando de entender qué le había dado ella que yo no, torturándome con comparaciones y qué pasaría si, y las crueles matemáticas de la traición. Ella era hermosa, pero yo también era hermosa. Parecía exitosa, pero yo también tenía una buena carrera. Parecía divertida y espontánea en sus fotos, pero Roberto nunca se quejó de que yo fuera aburrida o predecible. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué lo llevó a arriesgar todo, a construir esta elaborada vida secreta, a mentirme todos los días durante Dios sabe cuánto tiempo? No tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. La cafetería que Patricia eligió estaba en un barrio en el que nunca había estado, un área de moda con boutiques y mercados orgánicos y familias jóvenes empujando cochecitos caros. Llegué 15 minutos temprano y me senté en mi auto, viendo a la gente entrar y salir, tratando de calmar mi corazón acelerado y mis palmas sudorosas. Cuando finalmente la vi caminar hacia la entrada, casi no pude salir del auto. Casi me fui y la dejé sentada allí esperando. Dejé que las preguntas quedaran sin respuesta. Dejé que la verdad permaneciera enterrada con Roberto donde tal vez pertenecía. Pero me obligué a moverme, a entrar en esa cafetería, a acercarme a la mesa donde se había sentado, a mirar a los ojos de la mujer a la que mi esposo había estado enviando $500 al mes por razones que todavía no entendía completamente. Me reconoció de inmediato. Se puso de pie con esta sonrisa triste en su rostro y dijo mi nombre como si lo hubiera dicho antes, como si me conociera, como si fuéramos viejas amigas reuniéndose después de mucho tiempo. El sonido de mi nombre de sus labios me hizo querer golpearla, gritar, exigir que nunca me hablara de nuevo, pero en cambio solo me senté, silenciosa y temblando, esperando que ella explicara qué demonios había estado pasando. Patricia ordenó café para ambas sin preguntar qué quería, lo que me molestó más de lo que debería, y luego respiró profundamente y dijo las palabras que había estado temiendo y esperando en igual medida. Yo era la novia de Roberto, dijo simplemente, sin preámbulos, sin suavizarlo, solo arrancando la curita en un movimiento brutal. Estuvimos juntos durante 3 años antes de que muriera. No sabía de ti al principio. Me dijo que estaba soltero, que vivía solo, que nunca había encontrado a la persona adecuada para establecerse. Para cuando descubrí que estaba casado, ya estaba enamorada de él, y juró que te iba a dejar, que tu matrimonio había terminado en todo menos en el nombre, que solo necesitaba tiempo para resolver la logística. Hizo una pausa, tomó un sorbo de su café y me miró con algo que podría haber sido simpatía o podría haber sido lástima. No podía saber cuál, y no me importaba. Los pagos mensuales eran para el alquiler. Continuó. Él me ayudó a conseguir mi apartamento después de que perdí mi trabajo. Dijo que quería cuidarme, que estábamos construyendo un futuro juntos. Cuando compré mi casa, él había estado planeando mudarse conmigo. Habíamos fijado una fecha. Iba a contarte todo la semana en que murió. Y luego sucedió el accidente. Y yo también lo perdí. Pero no podía llorar públicamente como tú podías. No podía ir al funeral. No podía decirle a nadie lo que significaba para mí porque yo era el secreto. La otra mujer. La que nadie podía saber. Dios mío. Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Cada oración otro golpe que me dejó tambaleando y jadeando por aire. 3 años. Había estado con ella durante 3 años. Más de la mitad de nuestro matrimonio. Más de la mitad del tiempo que pensé que estábamos construyendo nuestro para siempre juntos. Y las cosas que estaba diciendo no podían ser verdad. Roberto había sido feliz conmigo. Me había dicho que me amaba todos los días. Había hecho planes para nuestro futuro juntos. Había hablado de formar una familia y comprar una casa y envejecer juntos. ¿Cómo podría haber estado planeando dejarme? ¿Cómo podría haber estado construyendo una vida con ella, mientras aún dormía a mi lado cada noche, mientras aún me besaba de despedida cada mañana, mientras aún tomaba mi mano durante las películas,
y me sorprendía con flores y me miraba como si fuera su mundo entero. Quería llamarla mentirosa, decirle que estaba delirando, que Roberto nunca me habría dejado por ella ni por nadie más, pero la evidencia estaba justo allí en los estados de cuenta bancarios que había traído conmigo, en las fechas y cantidades que coincidían perfectamente con lo que estaba diciendo, en la línea de tiempo que tenía un sentido horrible y perfecto. «Estás mintiendo», dije de todos modos, mi voz temblando de rabia y dolor y esperanza desesperada de que tal vez, de alguna manera, esto no fuera real. Roberto me amaba. Nunca me habría dejado. Lo que sea que pienses que tenías con él, estás equivocada, malinterpretaste. Era solo una aventura que iba a terminar. Pero incluso mientras lo decía, podía ver la verdad en sus ojos. Podía ver su propio dolor y pérdida reflejados de vuelta a mí. Podía ver que ella también lo había amado, que había estado devastada cuando murió, que había pasado 7 años llorando al mismo hombre que yo, incapaz de hablar de ello con nadie porque su relación había sido un secreto. Patricia sacó su teléfono y me mostró fotos, imágenes de ella y Roberto juntos, cientos de ellas, que databan de 3 años atrás, tal como había dicho. Roberto con su brazo alrededor de ella en un restaurante, Roberto besándola en una playa en la que nunca había estado, Roberto dormido en lo que claramente era su cama, vulnerable y pacífico e íntimo, de una manera que me revolvió el estómago. También había capturas de pantalla de mensajes de texto, dulces y amorosos y sexuales, mensajes donde la llamaba bebé y cariño y le decía que no podía esperar para comenzar su vida juntos de verdad. Le decía que dejarme era lo más difícil que tendría que hacer, pero que ella valía la pena, que lo que tenían era amor verdadero, no la cómoda compañía con la que se había conformado en su matrimonio. Cómoda compañía, así es como nos había llamado, a lo que había reducido nuestros 5 años juntos cuando estaba con ella. No podía mirar más fotos, no podía leer otro mensaje de texto. Era demasiado, demasiado dolor, demasiada traición, demasiada evidencia de que todo lo que había creído era una mentira. No podía mirar más fotos, no podía leer otro mensaje de texto, no podía sentarme en esa cafetería fingiendo tener una conversación civilizada cuando todo dentro de mí estaba gritando. Me levanté tan rápido que mi silla cayó hacia atrás, atrayendo miradas de otros clientes, pero no me importaba. No me importaba nada excepto salir de allí, alejarme de Patricia y sus ojos tristes y sus fotos y su verdad que estaba destruyendo todo lo que había creído sobre mi vida. Me siguió al estacionamiento llamando mi nombre, diciendo que lo sentía, diciendo que pensaba que merecía saber, diciendo que había estado cargando este secreto durante 7 años y también la había estado consumiendo. ¿Por qué ahora? Me volví hacia ella, lágrimas corriendo por mi rostro, mi voz cruda de dolor. ¿Por qué decirme ahora después de 7 años? ¿Por qué no simplemente dejarme seguir creyendo que me amaba, que estaba llorando a alguien que lo merecía? ¿Por qué destruir el único consuelo que me quedaba? Los ojos de Patricia también se llenaron de lágrimas, y cuando habló, su voz estaba tan rota como la mía. Porque no podía verte seguir donando a esa organización benéfica en su nombre, seguir hablando de qué buen hombre era, seguir convirtiéndolo en algún tipo de santo cuando era tan defectuoso y egoísta y humano como el resto de nosotros. Te he estado siguiendo en línea. Sé que es espeluznante, pero necesitaba sentirme conectada a la única otra persona que entendía cómo se sentía perderlo. Y cada mes cuando publicabas sobre tu donación a fundaciones futuras, sobre honrar el legado de Roberto, me mataba porque ese dinero, tu dinero, era la misma cantidad que me daba cada mes, y estabas convirtiendo sus pagos a su amante en algún gesto noble, y ya no podía soportarlo más. No podía verte sacrificarte por un recuerdo que ni siquiera era real. La verdad de sus palabras, la terrible lógica de ellas, hizo que algo dentro de mí se rompiera por completo. Tenía razón. Había estado sacrificándome. Había estado viviendo como una viuda de luto mientras el hombre al que estaba llorando había estado planeando dejarme por otra mujer. Cada donación que había hecho, cada vez que había dejado de comprar algo para mí misma para poder pagar esos $500, cada momento que había pasado hablando con la tumba de Roberto sobre el buen trabajo que su dinero estaba haciendo, todo había estado basado en una mentira, un malentendido fundamental de quién había sido y qué había querido. Imagínate, 7 años de mi vida desperdiciados en un fantasma que no merecía ni un pensamiento. No recuerdo conducir a casa ese día. No recuerdo nada entre salir de ese estacionamiento y encontrarme sentada en el piso de mi baño horas después, todavía con mi chaqueta y zapatos, mirando a la nada mientras mi mente trataba de procesar lo imposible.
Seguía pensando en todas las veces que Roberto había sido voluntario en fundaciones futuras, preguntándome ahora si incluso había estado realmente allí, si eso había sido otra historia de cobertura para el tiempo pasado con Patricia, si algo de lo que me había dicho había sido verdad. Saqué mi teléfono y llamé a Marcos, el mejor amigo de Roberto, el que había dado el elogio en el funeral, el que me había revisado regularmente en los meses después de que Roberto murió, el que me había dicho esa primera noche que nos conocimos que Roberto iba en serio conmigo, que yo era la indicada. Respondió al segundo timbre. Probablemente escuchó las lágrimas en mi voz cuando dije su nombre. Inmediatamente preguntó qué estaba mal. ¿Lo sabías? Pregunté sin preámbulos, sin explicación, y hubo una larga pausa en el otro extremo de la línea, que me dijo todo antes de que siquiera hablara. Sara, dijo finalmente, su voz pesada de culpa y vergüenza. Lo siento mucho. Quise decirte tantas veces, pero no era mi secreto para contar, y Roberto seguía prometiendo que iba a terminar con ella. Y pensé, esperé que eventualmente haría lo correcto. Entonces Marcos había sabido todo el tiempo, me había mirado a los ojos en el funeral, y me había sostenido mientras lloraba, y me dejó creer que mi esposo había sido fiel cuando sabía que Roberto había estado viviendo una doble vida. Colgué en mitad de la oración, bloqueé su número, lo agregué a la lista de personas que había perdido ese día junto con mi recuerdo de Roberto y mi confianza en mi propio juicio, y mi fe de que el amor significaba algo. La traición se sentía interminable, extendiéndose en todas direcciones, tocando todo y a todos los que pensé que podía contar. Me pregunté quién más sabía, si los colegas de Roberto habían encubierto por él, si nuestros amigos de pareja habían estado en el secreto, si la gente me había compadecido en cenas mientras yo me sentaba allí ajena, si el mundo entero se había estado riendo de la esposa estúpida que no sabía que su esposo la estaba engañando justo bajo su nariz. Te lo juro. El dolor era indescriptible. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de rabia e investigación, y dolor que hizo que el periodo de duelo original pareciera nada en comparación. Contraté a un investigador privado aunque Roberto estaba muerto. Necesitaba saber el alcance completo de sus mentiras. Necesitaba entender exactamente qué había sido mi matrimonio. El investigador encontró más de lo que había negociado. Roberto no solo había tenido a Patricia, había habido alguien antes que ella también, una mujer llamada Jennifer con quien había estado saliendo durante nuestro primer año de matrimonio, con quien había roto justo cuando empezó a ponerse serio con Patricia. Entonces, desde el primer día, desde el momento en que intercambiamos votos y prometimos para siempre, Roberto había estado engañando, había estado mintiendo, había sido exactamente lo opuesto de todo lo que afirmaba valorar. El investigador encontró la membresía del gimnasio que nunca había usado pero pagaba cada mes, la que tenía una ubicación cerca del apartamento de Patricia, donde afirmaba hacer ejercicio, pero obviamente no lo había hecho. Encontró los viajes de negocios que nunca habían sido realmente por negocios. Confirmó con su antiguo empleador que varias de las conferencias a las que Roberto había asistido no existían, que había tomado días de vacaciones personales y me había dicho que eran viajes de trabajo. Encontró recibos de una cena de San Valentín en un restaurante caro en un año en que Roberto me había dicho que tenía que trabajar hasta tarde. Había llegado a casa a medianoche, disculpándose profusamente. Me lo había compensado al día siguiente con desayuno en la cama y promesas de que el próximo año sería diferente. Excepto que el próximo año había hecho lo mismo, y el año después de eso, y yo lo había perdonado cada vez porque confiaba en él, porque parecía tan genuinamente arrepentido, porque realmente creía que su trabajo exigía estos sacrificios de ambos. El investigador privado también rastreó la verdad sobre el accidente. Habló con los oficiales de policía que habían trabajado en la escena. Obtuvo acceso a informes que nunca había visto porque había estado demasiado afligida para hacer preguntas. Había alcohol en el sistema de Roberto esa noche, no lo suficiente como para estar legalmente borracho, pero lo suficiente como para afectar su juicio. Sus registros telefónicos mostraban que había estado enviando mensajes de texto a Patricia justo antes del accidente, discutiendo sobre algo que el investigador no pudo determinar solo de los registros. Y la ubicación donde se estrelló no estaba en la ruta a casa desde el trabajo como me había dicho la policía, estaba en la autopista que conducía a la casa de Patricia. No había estado viniendo a casa conmigo esa noche en absoluto. Había estado yendo hacia ella, o tal vez dejándola después de una pelea, y había muerto en ese camino entre sus dos vidas, sin tener que tomar nunca la decisión que había estado diciendo que tomaría. Ay, no. La verdad era aún peor de lo que había imaginado. ¿Sabes lo que se siente llorar a alguien 2 veces? Llorar no solo su muerte, sino la muerte de quien pensabas que eran.
la muerte de tus recuerdos juntos, la muerte de tu propia ingenuidad y confianza. Lloré al Roberto que pensé que había casado, el compañero honesto, leal y amoroso que había sido una ficción creada por un mentiroso talentoso. Lloré mi propia inocencia, mi capacidad de confiar completamente, mi fe de que existían buenas personas y que había sido lo suficientemente inteligente como para encontrar una. Lloré los 7 años que había pasado en viudez devota, los miles de dólares que había donado en su nombre, las citas que había rechazado porque todavía estaba enamorada de un fantasma que no había merecido mi amor cuando estaba vivo, y mucho menos después de que estaba muerto. Cancelé la donación recurrente a fundaciones futuras. No podía soportar enviarles ni un centavo más asociado con el nombre de Roberto, y cuando me enviaron una carta de agradecimiento por mis años de apoyo, la quemé. La vi convertirse en ceniza mientras lloraba lágrimas de rabia por el desperdicio de todo. Fui a la tumba de Roberto por última vez en una mañana fría de noviembre, casi 8 años después de su muerte, y le dije exactamente lo que pensaba de él. Se lo grité a su lápida mientras otros dolientes en el cementerio me daban un amplio espacio, probablemente pensando que estaba teniendo algún tipo de colapso. Y tal vez lo estaba. Tal vez había estado teniendo un colapso desde el momento en que encontré esos estados de cuenta bancarios. Tal vez había estado desmoronándome durante 8 años, y simplemente no me había dado cuenta porque estaba demasiado ocupada, siendo la viuda perfecta en duelo por un hombre que nunca había sido el esposo perfecto. Le dije a Roberto que lo odiaba, que deseaba no haberlo conocido nunca, que esperaba que dondequiera que estuviera sufriendo de la manera en que me había hecho sufrir, que sus mentiras habían envenenado cada buen recuerdo que habíamos hecho juntos, que nunca lo perdonaría por tomar 7 años de mi vida incluso después de que ya estaba muerto. Y luego me alejé de esa tumba y nunca regresé. Lo corté de mi vida de la manera en que él obviamente había estado planeando cortarme de la suya antes de que el accidente le quitara la opción. En serio, fue lo más liberador que había hecho en años. El proceso de curación ha sido lento y doloroso, y nada como lo que sugerían los libros de asesoramiento sobre el duelo, porque no escriben capítulos sobre cómo recuperarse de descubrir que tu esposo muerto era un mentiroso infiel que te hizo quedar como una tonta. Mi terapeuta dice que estoy experimentando duelo complicado, que el trauma de la traición está en capas sobre el proceso de duelo regular, que va a tomar tiempo trabajar a través de todo. Tiempo. Eso es lo que todos siguen diciéndome que necesito. Como si suficiente tiempo eventualmente hará que esto duela menos, hará que la traición pique menos, me hará confiar de nuevo, amar de nuevo, creer de nuevo. No estoy segura de creerles, pero lo estoy intentando, yendo a terapia 2 veces por semana, uniéndome a un grupo de apoyo para personas que han descubierto infidelidad después de la muerte, lo que resulta ser más común de lo que pensarías. Aparentemente muchas personas muertas se llevan sus secretos a la tumba y dejan a sus cónyuges descubrir la verdad más tarde. Nos sentamos en un círculo en un sótano de iglesia, estas viudas y viudos que pensaron que conocían a sus parejas, y compartimos nuestras historias de cuentas bancarias secretas y teléfonos ocultos y parejas de aventuras que vienen al funeral. Y hay algo extrañamente reconfortante en saber que no estoy sola en este infierno particular. He estado trabajando en reconstruir mi vida, descubriendo quién soy fuera de ser la esposa de Roberto, o la viuda de Roberto, descubriendo intereses y pasiones que había dejado caer en el camino durante nuestro matrimonio. Adopté un perro, un rescatado llamado Murphy que no se preocupa por mi pasado o mis problemas de confianza y me ama incondicionalmente de una manera que pensé que solo los humanos podían. Tomé la pintura. Algo que había amado en la universidad, pero abandoné cuando Roberto dijo que nuestro apartamento era demasiado pequeño para el desorden, y ahora tengo un pequeño espacio de estudio en mi segunda habitación, donde creo arte terrible y maravilloso que nadie ve excepto yo. He estado aprendiendo a sentarme con la incertidumbre, a aceptar que nunca sabré toda la verdad sobre Roberto, que algunas preguntas quedarán sin respuesta para siempre, que tengo que hacer las paces con la ambigüedad porque la alternativa es volverme loca buscando respuestas que no existen. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has tenido que reconstruir tu vida después de una traición devastadora? Cuéntamelo en los comentarios. Y lentamente, dolorosamente, he estado aprendiendo a perdonarme por no saber, por confiar demasiado, por creer en alguien que resultó ser indigno de esa creencia. Mi terapeuta sigue recordándome que las elecciones de Roberto fueron suyas, que no podría haber sabido lo que no podría haber sabido, que ser confiada no es un defecto de carácter. En realidad es una fortaleza que alguien aprovechó. Estoy trabajando en creerle, en ser más amable conmigo misma, en recordar que amé honesta y abiertamente aunque Roberto no lo hizo,
que mi capacidad de devoción y lealtad no fue desperdiciada aunque fue mal colocada, que no soy estúpida ni ingenua ni tonta por haber tenido fe en mi matrimonio. Estoy trabajando en abrirme a la posibilidad de amar de nuevo algún día, aunque el pensamiento todavía me aterroriza, todavía hace que mi pecho se apriete con ansiedad por ser engañada de nuevo, por perder señales de nuevo, por confiar en alguien que no lo merece de nuevo. Pero también estoy tratando de creer que no todos son Roberto, que hay personas en el mundo que realmente valoran la honestidad y la lealtad, que realmente significan sus votos y mantienen sus promesas, que no soñarían con construir mentiras elaboradas y vidas secretas. Estoy tratando de creer que merezco ese tipo de amor, que soy digna de alguien que me elegirá total y completamente sin reservas ni engaños. Es difícil, algunos días se siente imposible, pero lo estoy intentando porque la alternativa es darle a Roberto aún más de mi vida de la que ya tomó. Es dejar que su traición me defina para siempre. Es vivir con miedo y amargura en lugar de esperanza y posibilidad. Así que sigo yendo a terapia. Sigo hablando con mi grupo de apoyo, sigo pintando y paseando a Murphy. Y lenta, cuidadosamente, construyendo una vida que no está centrada en una mentira, o un fantasma, o un ritual mensual de devoción a alguien que nunca lo mereció. De verdad, es un camino largo, pero estoy caminándolo paso a paso. Si alguna vez has pasado por algo similar, si alguna vez descubriste que la persona que pensabas que conocías era en realidad un extraño, si alguna vez has tenido que reconciliar los buenos recuerdos con la terrible verdad, por favor cuéntamelo en los comentarios abajo. Me encantaría escuchar tus historias, tus estrategias de supervivencia, tus momentos de sanación y esperanza. Es tan importante entender que no estamos solos en estas experiencias, que la traición y la pérdida y la complicada intersección de las dos es algo que muchas personas navegan, y que podemos aprender del dolor y la resistencia de los demás. Si esta historia tocó tu corazón, si resonó con tus propias experiencias o te hizo pensar sobre la confianza y el amor y las máscaras que usa la gente, por favor deja un like en este video. Tu participación me ayuda a compartir estas historias con más personas que podrían necesitar escucharlas, que podrían estar sentadas en sus propios armarios descubriendo sus propios secretos devastadores, que podrían necesitar saber que la supervivencia es posible incluso cuando el dolor se siente insoportable. Por favor, considera suscribirte a Lo que viví para más historias como esta, experiencias reales de personas reales navegando el complicado desorden de las relaciones humanas. Presiona esa campanita de notificación para que nunca te pierdas una nueva historia, porque cada semana comparto otro viaje a través del desamor, la traición, la resistencia y, en última instancia, la esperanza. Recuerda que la curación no es lineal, que está bien estar enojada y triste y confundida todo a la vez, que no hay una forma correcta de procesar el tipo de traición que reescribe toda tu historia. Sé amable contigo misma, busca apoyo cuando lo necesites, y sabe que incluso en los momentos más oscuros hay un camino hacia adelante, incluso si aún no puedes verlo. Gracias por escuchar mi historia, por sostener espacio para mi dolor, por ser parte de esta comunidad donde podemos ser honestos sobre las partes más difíciles de ser humanos. Te veo en el próximo video.